Bendiciones, amada Iglesia Restauración. Nuevamente les saludo con todo el gozo, con toda la alegría de la presencia del Señor en nuestra vida. Estamos muy felices nuevamente de poder compartir con ustedes la lección de esta semana. Hoy vamos a iniciar un tema que es un tema vital, importante, no solo importante, vital para el desarrollo de tu propia vida como un hijo de Dios, pero también eso se va a reflejar también en un desarrollo, en una bendición para la iglesia en general. Así que en el nombre de Jesús te damos la bienvenida a este nuevo tema que vamos a estar tratando. Así que bienvenidos, mis amados, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Esperamos que ya tenga lista su Biblia, sus Biblias, y si tienen donde anotar, también es importante que lo hagan. Amén. Bueno, tenemos la ventaja que como está en el programa en línea, pues puede en las redes, usted puede volver a repetir el tema. Amén. Bien, pues Dios les guarde. Vamos a iniciar un tema que le intitulamos Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. En esta ocasión quisiera establecer una base, un fundamento sobre el cual todos los demás expositores van a desarrollar cada uno de los dones que vamos a estar mencionando dentro de un momento. Esperamos en el nombre de Jesucristo que usted pueda recibir esta palabra, pero no solo la pueda recibir, usted la pueda llevar a la práctica. Deseamos con todo nuestro corazón traerle luz para que usted tenga un entendimiento de esto y usted pueda caminar de una manera natural en lo sobrenatural de Dios. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este momento, te bendecimos. Gracias por darnos el gozo, la alegría de compartir tu palabra, la enseñanza bíblica y especialmente abarcar o abordar, mejor dicho, Señor, este tema tan vital para la iglesia, como son los dones del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesucristo, que nuestros sentidos estén ungidos por tu Espíritu Santo, para que podamos comprender, entender, recibir y también practicar la palabra que recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, les recomiendo que usted tenga y se dé el tiempo de leer las veces que pueda o todas las veces que pueda Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 14. No son los únicos pasajes o no son los únicos capítulos y libros que hablan acerca de los dones, pero estos dos pasajes que el apóstol Pablo nos dejó dan de una manera muy clara un fundamento, una base y hablan de una manera muy particular acerca de los dones, ¿verdad? Así que yo le invito para que no solo escuche la lección, sino con anticipación usted pueda leer Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 14. Por supuesto puede leer el capítulo 13, que es importante. Amén. Así que en el nombre de Jesús vamos a iniciar hablando acerca del tema los dones del Espíritu Santo. Lo primero que necesitamos establecer y saber y recordar es que Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, pero su caminar en la tierra y toda su obra y todas las señales que Él hizo, no las hizo en su capacidad humana. Lo hizo como hombre, pero a través y por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso lo primero que estamos diciendo es que Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas 4, 14 al 15, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Resalta el hecho de que Jesús, dice, volvió en el poder del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 2, 3 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, mire bien, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Ven? Vamos entrando en este tema tan hermoso y necesario y vital en nuestra vida. Bueno, si Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo, también Él espera que nosotros ahora, sus hijos, cada creyente, cada cristiano, también estamos llamados a caminar en el poder del Espíritu Santo. Tenemos ejemplos de cómo creyentes, los primeros creyentes, las primeras personas que formaron parte de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, por ejemplo en 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Si leemos Romanos capítulo 15, 19, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, que no solamente era una predicación, sino el Evangelio de Cristo también era una demostración del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, estamos llamados, amados, valga la redundancia, estamos llamados también nosotros a caminar bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso, la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nosotros, cuando la Biblia habla que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, esa llenura, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese propósito del poder y de la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que somos creyentes, tiene como propósito, mis amados, activar, producir y activar su poder y su autoridad para que vivamos de manera natural en lo sobrenatural de Dios. En otras palabras, hemos dicho en algunas otras veces que lo sobrenatural es cuando lo espiritual, el poder espiritual de Dios toca lo natural y entonces se produce un efecto sobrenatural. Por eso entendemos, de esta manera entendemos el significado de algo que es sobrenatural. Es decir, porque el poder espiritual del Espíritu Santo toca lo natural, entonces podemos mirar lo sobrenatural. Así que, amados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese poder sobrenatural? Bueno, se manifiesta a través de los dones, las habilidades y las operaciones del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros como iglesia. ¡Qué maravilloso es esto, amados! Dios quiera que usted y yo y todos los que formamos parte de la familia Restauración y que somos el cuerpo de Cristo, podamos nosotros ser sensibles y estar dispuestos a creerle a Dios y empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios.
que se va a manifestar a través de los dones, las habilidades, las espiritualidades y las operaciones del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos entonces a establecer una base sobre 4 aspectos desde donde para nuestro aprendizaje y nuestra práctica estaremos enseñando sobre los dones espirituales. Sobre 4 aspectos importantes vamos a establecer una base para nuestro aprendizaje y también posteriormente para nuestra práctica, porque no podemos dejar de practicar lo que se nos enseña, porque es la única manera en que nosotros vamos a ver y a comprobar que es real lo que el Señor nos está enseñando y su palabra. Entonces, sobre estos 4 aspectos vamos a trabajar en esta base. El primer aspecto, vamos a hablar acerca de la importancia de los dones espirituales en la iglesia. La importancia de los dones espirituales en la iglesia. Y para ello, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 nada más y sacaremos las conclusiones pertinentes a este aspecto. Leamos. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, hablándonos a nosotros hoy, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Amén. Estos 2 versículos nos van a ayudar a entender este primer aspecto. En este primer aspecto, amados, el Espíritu Santo resalta que el Espíritu Santo es la fuente de todas y cada una de estas espiritualidades o dones espirituales, como le estamos llamando, de las gracias divinas. Y es quien, el Espíritu Santo, es quien los otorga según su voluntad, según su beneplácito. Ningún ministerio, ningún pastor, ninguna persona, ningún ministerio por encumbrado que pueda ser o ungido que pueda estar, es la fuente de el otorgamiento de estos dones. La fuente y quien otorga de manera específica los dones a los creyentes es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Por eso se llaman dones espirituales, porque es el Espíritu Santo el que los otorga según su beneplácito, según su voluntad, a quien Él desea, a quien Él escoge. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante, no debemos, el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorarlos. Es decir, no debemos menospreciarlos, no debemos pasarlos por alto. No podemos darnos el lujo de tener esta actitud en la iglesia y como creyentes, aunque lo leamos, aunque escuchemos un mensaje, amados, no debemos ignorarlos, menospreciarlos o pasarlos por alto, sino todo lo contrario. Debemos conocerlos, debemos conocer cada uno de estos dones, cómo operan y administrarlos con un correcto sentido común, no común. Espero no confundirle. Debemos conocer estos dones. Debemos de saber cómo operan estos dones espirituales y necesitamos también administrarlos, es decir, ministrarlos con la correcta razón a través de una razón no común, es decir, con un entendimiento espiritual, no un entendimiento intelectual solamente,
ni solo basado en una información bíblica, sino necesitamos administrarlos con un entendimiento espiritual. Amén. Entonces no vamos a ignorar, por eso es importante lo que estamos estudiando. Y número 3, no todos tienen todos los dones. Amén. No todos tienen todos los dones, pero sí cada uno por lo menos tiene un don espiritual. Dios le ha dado a su iglesia los dones espirituales. Dios le ha dado a cada creyente. Ningún creyente tiene todos los dones espirituales, pero todo creyente, por lo menos, cada creyente tiene un don espiritual, por lo menos, ¿verdad? Bueno, eso lo encontramos en el verso 7 de 1 de Corintios 12. Dice, empero a cada uno, ahí está, le es dada manifestación del Espíritu. Es decir, ¿cuál es esa manifestación del Espíritu? Los dones espirituales. Es decir, también podríamos llamar a los dones espirituales como manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces los dones espirituales también los conocemos como las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo nos enfatiza cuán importante es que como iglesia nosotros no ignoremos ni dejemos de atender los dones espirituales. Y hoy más que nunca, yo espero que esta clase o estas clases no sean solamente clases que vamos a recibir, sino sean enseñanzas que nos inspiren, nos motiven, nos catapulten para administrar de manera personal y también de manera congregacional los dones espirituales. No, ven en tiempos gloriosos donde lo sobrenatural de Dios será tan natural para nosotros en el nombre de Jesucristo. Espero que usted diga un amén allá en su lugar, con su casa, con los suyos. Bueno, el segundo aspecto tiene que ver con la base para la recepción de los dones espirituales. ¿Cuál es la base para que cada persona o creyente reciba los dones espirituales? Vamos a leer el verso 3. El verso 3 de 1 Corintios capítulo 12. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál es la base para la recepción de los dones espirituales? Puesto que es por el Espíritu que los creyentes reciben los dones, es preciso entonces que por el mismo Espíritu Santo el hombre confiese que Jesús es el Señor. ¿Y eso qué es? Confiese que Jesús es el Señor. ¿Se acuerda de pasajes que hablan acerca o que tienen que ver con este hecho glorioso en nuestra vida que es nuestra salvación? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces, nadie puede recibir los dones del Espíritu a menos que sea salvo. No importa si es hombre, si es mujer, no importa si es joven, si es un niño aún, no importa si es un ancianito, no importa si sabe mucho de la Biblia o sabe poco, no importa si tiene muchos años en la vida cristiana o no. La base para recibir los dones espirituales es que cada uno de nosotros seamos salvos, hayamos experimentado la salvación, hayamos experimentado la regeneración. Por eso, a menos que el hombre, la persona, experimente la regeneración por el Espíritu, que es lo que estamos diciendo, el nuevo nacimiento por el Espíritu, y luego, a través del Espíritu, obtenga una clara iluminación espiritual, no hay base para la recepción y ministerio de los dones espirituales. En pocas palabras, si no eres salvo, la persona, el hombre que no es salvo, que no ha experimentado la regeneración por el Espíritu, menos puede ser iluminado por el Espíritu Santo
para recibir los dones espirituales. Necesitamos, la base para la recepción es que tú y yo hayamos creído en Jesucristo. Y si somos salvos, entonces, por supuesto, hemos recibido esos dones espirituales. Claro, los tenemos que conocer, descubrir, y los tenemos, amados, que administrar para la gloria de Dios. No es posible, escuche este pensamiento, no es posible que se actúe como parte y en favor del cuerpo sin ser miembro del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Amén. Muy bien. Tercer aspecto, el propósito de los dones espirituales en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales en la iglesia? Bueno, vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer el versículo 7 de Primera de Corintios capítulo 12. Nuevamente dice, empero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. ¿Me entiende? Muy bien. Vámonos al al capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a ver el versículo 12. Dice así, así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, dice, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Entonces, los dones espirituales los debemos de anhelar. Los dones espirituales los debemos de procurar. Pero también debemos de conocerlos para administrarlos con excelencia para la edificación de la iglesia. ¿Me entiende? Esto dice la palabra. Vámonos al versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, es decir, cuando nos reunimos como iglesia, cuando tenemos alguna actividad como iglesia, alguna reunión puede ser en nuestra casa, puede ser una reunión de jóvenes, puede ser en nuestras reuniones generales, ¿me entiende? Dice, cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Quiere decir, mire, qué clara es la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos debe haber tres cosas fundamentales. Número uno, debe haber salmos. Eso tiene que ver con alabanza, tiene que ver con adoración. Cada vez que nos reunimos debemos de adorar a Dios. Número dos, doctrina. Tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con la palabra. No debemos reunirnos solamente a adorar. No debemos reunirnos solamente a orar. Tiene que haber palabra, enseñanza cada vez que nos reunimos. Y número tres, debe haber un fluir de los dones espirituales. Porque lengua, revelación, interpretación tiene que ver con los dones espirituales. Pero, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Dice, hágase todo para edificación. Otra vez la palabra, para edificar, para construir, para levantar. Amén. Y finalmente el versículo 40 de 1 de Corintios capítulo 14 dice, empero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se deben administrar los dones? ¿Cómo se debe de manejar? Todo hágase decentemente y con orden. Resumiendo este punto número 3 de los propósitos de los dones espirituales en la iglesia, entonces podemos enfatizar. Los dones espirituales son para provecho y crecimiento personal y congregacional. Es decir, no es solo para que nosotros seamos ministrados, sino también para que los demás, la iglesia, sea ministrada. También para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para un interés personal, no es para la promoción de un creyente o un ministerio. Lamentablemente sucede que muchos dones están siendo
o están siendo aprovechados para promocionar de manera personal a los ministerios. No es así. Los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar, construir, levantar. Amén. Y finalmente debemos de fluir y administrarlos apropiadamente y en orden. Decentemente quiere decir apropiadamente. Entonces no debe volverse una confusión, no debe convertirse en un motivo de disolución, de desenfreno, donde le damos rienda suelta muchas veces más a nuestras emociones que a la dirección del Espíritu Santo a través de los dones. Debemos de tener mucho cuidado de cómo administrar los dones, porque todo debe hacerse decentemente y en orden. Amén. Ese es el propósito de los dones espirituales. ¡Qué bendición! Bueno, cada uno de nuestros expositores van a estar enfatizando un poquito más más acerca de los dones espirituales. Finalmente, punto número 4, ¿cómo están distribuidos los dones espirituales para su operación en la iglesia? ¿Cómo están distribuidos los dones espirituales para su operación, y administración en la iglesia? Bueno, cuando nosotros leemos los pasajes de Primera de Corintios, del versículo 8 hasta el versículo 13, hermanos, o 12, vamos a encontrar la distribución de los dones espirituales. En primer lugar, no está escrito como se lo estoy diciendo, pero lo comprendemos de esa manera al estudiar cada uno de los dones. Por eso es que los 9 dones que aquí aparecen los distribuimos en 3 grupos. En este pasaje de 1 de Corintios 12, específicamente el apóstol Pablo se refiere a 9 dones espirituales, los cuales los vamos a distribuir en 3 diferentes grupos. El primer grupo tiene que ver con los dones de inspiración. Dones de inspiración. El segundo grupo se llaman dones de revelación. Y el tercer grupo se llaman dones de poder. Son los 3 grupos en los que nosotros los organizamos a través de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el primer grupo tiene que ver con los dones de inspiración. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Bueno, vamos a leer primero rápido la palabra en 1 de Corintios 12, versículo 8. Dice así: porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus o discernimiento de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Ya ve lo que dijimos al principio? Bueno, ¿cómo están distribuidos los dones espirituales en la iglesia? 3 grupos. El primer grupo, dones de inspiración. Dentro del grupo de dones de inspiración encontramos el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Amén. Entonces el primer grupo, que se llama dones de inspiración, incluye el don de profecía, el don de lenguas o géneros de lengua, mejor dicho, géneros de lenguas y interpretación de lenguas. El segundo grupo, que le llamamos dones de revelación, hermanos, tenemos sabiduría, tenemos palabra de ciencia o ciencia y discernimiento de espíritus. Son los 3 dones que conforman este siguiente grupo, los dones de revelación. Otra vez, palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Amén. Finalmente, el tercer grupo, que le llamamos dones de poder,
está el don de fe, dones de sanidades y operaciones de milagros. Otra vez, tercer grupo, dones de poder, dones de sanidades, no don de sanidad, dones de sanidades, plural, de operación de milagros y por supuesto el don de fe. De esta manera están distribuidos y por eso cada expositor nos va a enfatizar en qué consiste cada uno de estos grupos y en qué consiste cada uno de estos dones y cómo operar para que los podamos conocer. Finalmente, el tiempo se nos ha acabado y yo quiero concluir con lo siguiente. La potencia que hizo efectiva la iglesia del primer siglo en la demostración del reino de Dios aquí en la tierra no fue la espada, ni las amenazas para hacer prosélitos. No fueron las grandes estrategias de crecimiento y de multiplicación. Y aunque los milagros, los prodigios y las maravillas fueron muy útiles para la expansión de la iglesia y la propagación del evangelio de Jesucristo, no fue eso lo que le dio potencia al testimonio de los primeros discípulos, ni tampoco ellos fueron los que aseguraron el progreso de la fe evangélica en los tiempos subsiguientes. ¿Qué fue entonces? Fue el poder de la persona del Espíritu Santo actuando en y a través de los creyentes. Si eso sucedió y sucede en muchos lugares, también puede sucedernos a nosotros. Puede sucederte a ti, puede sucederme a mí, puede sucederle a la iglesia en una mayor dimensión si nosotros nos disponemos a ser guiados por el Espíritu Santo y a ser obedientes, a caminar en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo, desarrollando, ministrando y administrando los dones del Espíritu Santo, dones sobrenaturales para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, esta es nuestra primera clase, el tiempo se nos fue rápido. Yo espero que usted, si requiere, vuelva a leer la clase y en el nombre de Jesucristo, no se pierda las siguientes clases. Amados, recuerde, ¿cuál es la base para que todos podamos recibir los dones espirituales? La base es que todos creamos en Jesucristo. Si hay alguien en tu grupo familiar, si alguien dentro de tu grupo familiar no ha recibido a Jesucristo en su corazón, yo le invito o mejor dicho, yo les invito a que los inviten a que le entreguen su vida a Jesucristo, nazcan de nuevo y entonces se conviertan en receptores naturales de los dones espirituales que tienen que ver con la manifestación del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima clase. Amén.